Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenida, Titi, ¿cómo estás Hola. en tu podcast? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Mati? Bien, gracias al Señor, con ganas de descansar. Pero contento, bien felices de poder compartir con todos ustedes. Les recuerdo que siempre pueden encontrar nuestros materiales Espacio Joven, el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en Facebook, y nuestro Espacio Podcast en Spotify. Pueden buscarlo así mismo, Espacio Podcast. Ya vamos llegando casi a los 100 podcasts publicados. ¿Qué te parece, Titi? ¡Wow! Pero llevamos más, pero este es nuestro Igual. publicado 100. Bacán. Así es. Titi, cuéntame los saludos que nos han dejado en las redes sociales. Ya pues, mira, tenemos un comentario de Instagram de una amiga que nos dice que se cortó el audio. Hay que tener un poquito más de cuidado. Y, ojo, quiero recordarles que nuestro contenido también siempre está en Spotify. Y ahí se escuchaba completo, yo lo recuerdo. En YouTube, Manuel Hernández dijo: hola, un feliz sábado. Qué bueno poder escucharlos nuevamente. Se le extrañó la semana pasada. Un abrazo grande. Saludos para mi iglesia Baquedano de Rancagua. Saludos también para la iglesia de Baquedano y para ti, Manuel. Y te recuerdo también que en Spotify siempre se está publicando, ya, por si acaso. Y tenemos otro comentario de Jennifer Dinamarca. La Jenny nos dijo: feliz sábado, siempre es de bendición escucharlo. Lindos testimonios. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Jenny, y que el Señor te bendiga mucho a ti y a tu iglesia. Eso, Mati, son los saludos de esta semana. Muy bien, agradecemos los saludos. Vamos a comenzar ya con el estudio esta semana, así que vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta posibilidad de poder estudiar tu palabra. Permite que, a pesar de los pecadores que somos, permítenos estudiarla, abrirla solemnemente y hablar tu palabra. Te lo pido en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos por la lección número 11 de este folleto de la dadivosidad y nos toca el tema de Ananías y Zafira, los dadores desleales. Cuenta al principio el folleto una historia a principios de la década de 1990. Habla de un joven ministro que llegó a un pequeño hotel un viernes de noche, estando de viaje lejos de su hogar y asistiendo a múltiples compromisos durante una semana. Estaba exhausto, como nosotros terminamos esta semana, ¿cierto? Él prendió la televisión y dijo que quizá podría encontrar algún documental sobre naturaleza, ¿cierto? El problema era que él y su esposa habían decidido no mirar contenido audiovisual regular y concentrarse solamente en asuntos espirituales durante las horas sabáticas. El problema entonces es que se arriesgaba él a prestar atención a algo inapropiado, a que le saliera algo sin que él quisiera, ¿cierto? Y lo segundo era que si iba en contra de sus creencias y en contra del acuerdo que tenía con su esposa, podía ser un precedente para pasar a cosas más importantes, ¿cierto? Más adelante. Esa falta de integridad se iba a difundir con el tiempo en otras áreas de su vida. Y se hizo una pregunta súper importante. ¿Estaba guardando el sábado para que los demás lo vieran? Al fin y al cabo, un ser invisible estaba ahí, ¿cierto? Y podía ver y saber todas las cosas, incluso sus pensamientos. Por tanto, él decidió darse una ducha caliente y acostarse a dormir. Este pastor contó que ese incidente influenció otras grandes decisiones de su vida, incluso la manera en la que devolvía el diezmo. Podría haber pretendido devolver el diezmo, pero dar una cantidad menor a la que Dios esperaba. Pero él recordó que no estaba solo. Alguien sabía y siempre sabe que de él no podemos ocultar nada. Vamos a ver el relato de Ananías y Zafira esta semana y vamos a recordar las consecuencias espirituales, ¿cierto?, de esta falta de integridad, de la infidelidad y la seriedad de los pactos, ¿ya? Mati, ¿tienes algún dato de alto impacto esta semana?
Sí, mira, quiero hablar sobre los atracos más grandes de la historia. ¿Qué? Hablando de ladrones, voy a hablar de tres, ya hay varios, pero quiero hablar, por ejemplo, de los tuneleros del Banco de Francia. Se habla de hombres que de forma sofisticada, bajo tierra, llegaron a la bóveda del Banco de Francia y robaron de estas cajas de seguridad que hay en los bancos más de 100. Y no se sabe, es confidencial, así que no se puede estimar cuánto robaron. Y tampoco se puede saber qué es lo que robaron. Pero se robaron más de 100 cajas. Y bueno, después gracias a este hubo otro crimen similar. También está uno que se llama Antwerp, no sé si lo pronuncio bien, Antwerp Diamond o el asalto de los diamantes de Antwerp. Ya que este fue un caballero que se llamaba Leonardo Notarbartolo, que el tipo entraba como a estas, no a estas ferias, sino a estos lugares donde siempre venden joyas y cosas de riqueza, y fue generando confianza en el negocio. Hasta que después se hizo conocido en el lugar y nadie nunca lo esperó, se robó joyas que son estimadas en 100 millones de dólares en este centro de venta de joyas. Finalmente, bueno, desapareció y es como uno de los heists, se le llama, perdón, heist es el asalto, el atraco del siglo. ¿Ya? Don Leonardo Notarbartolo, más raro el nombre. Y bueno, en el primer lugar de los asaltos, de los robos de la historia, está, quiero leer uno antes, uno que se llama de Isabella Stewart, Gardner Museum, el asalto de Isabella Stewart. Este trató de dos personas que se vistieron de policías y entraron y robaron 13 piezas de arte, entre las que estaba un Rembrandt, un Monet, unos Degas. Imagínate, solo este robo y se hicieron por lo menos unos 500 millones de dólares. Y bueno, también se robaron solo las pinturas, dejaban los cuadros. Pero este es como uno de los robos más misteriosos y más importantes en la historia de América. ¿Ya? Y claro, el robo quizás más importante, real, que se conoce, que cambió incluso la seguridad de las exposiciones, es una que se llama el Domo del Milenio o el Millennium Star, que se robaron 203 gemas de Qatar, que hicieron 250 millones de dólares. ¿Ya? Y fue toda una locura. Hicieron una explosión, un golpe, se robaron las cosas, intentaron huir en botes de velocidad, así, tal cual pasan las películas. Pero fueron pillados, así que no se logró. Pero estos son los grandes robos del siglo. Entonces, imagínate todo lo que se preparan ellos para hacer una maldad así. El robo a Dios no es algo así espontáneo. No es como que lo que pasa con Ananías y Zafira, ¿no? No fue algo espontáneo y a pesar de que suene raro, fue un poco maquiavélico. Y no solo eso, sino que cuáles eran las consecuencias que tenía esta, así como las consecuencias que tuvieron el otro. Imagínate las de esta. Ahora viene escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Se encuentra en Hechos 5, del 1 al 11, y dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio, y llevando una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y lo envolvieron y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti.
De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Fuerte. Mati, ¿qué te pareció? Bueno, la historia es un poco tétrica, pero quiere decir hartas cosas. Por lo menos en el libro Hechos de los Apóstoles, el comentario es que la iglesia estaba en un momento creciente. Era un momento muy sagrado para la iglesia, muy espiritual. Y al ver que líderes como Ananías y Zafira hicieran algo como esto, desmoralizaba a la iglesia, ¿ya? Es como uno de los propósitos de la situación. Pero aún así, recalcar que al ver algo como esto, ves que suceden las mismas cosas que en el Antiguo Testamento. También habían veces que tenían otra oportunidad, o más que otra oportunidad, tenían más oportunidades, o se veían las otras oportunidades de las personas en el Antiguo Testamento cuando cometían actos atroces, no sé, Saúl consultando a la pitonisa, el profeta Balaam intentando maldecir el pueblo, ¿cachai? Jonás también, entonces, no obedeciendo a Dios, entonces son situaciones que acontecen tanto en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento. No es algo que sea ajeno para los que eran del pueblo de Dios. Segunda cosa es que esto te hace ver toda la situación del pacto como una. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento también pasaba en el Nuevo Testamento. O sea, el pacto, a pesar de que se va evaluando, se va avanzando, más que modificando, se va ajustando. Todo eso hace que uno vea como el pacto como una situación completa de tapa a tapa en la Biblia. Pero más que esto, quiero hacer este alcance, ¿no? Que es lo que trata incluso el folleto de Escuela Sabática. La dadivosidad es algo sagrado. Sé que la palabra sagrada no aparece en la Biblia, sé que es una palabra medio extraña, pero tiene que ver con lo santo, ¿no? Con lo de la ordenanza del Señor. La dadivosidad, o la fidelidad, o ser una persona piadosa en cuanto a tus finanzas, tiene este carácter para Dios. Cuando uno se compromete con Dios, cuando uno devuelve, cuando uno tiene esta consagración de lo material, este nivel queda como en este lugar, ¿no? En el lugar de lo sagrado. Y Ananías y Zafira viven esa consecuencia, ¿no? De haber jugado con lo sagrado, como haber jugado con el fuego santo en el santuario. Muchas gracias, Mati. A mí me gustaría leer para que supiéramos un poco el contexto. Era el capítulo anterior de Hechos 5, Hechos 4 del 32 al 35. Habla un poco de lo que estaba pasando en el contexto de la época, y pasa que la persecución, muchos estaban perdiendo amigos, familiares a causa del prejuicio de los judíos. Y ahora se estaban volviendo más vulnerables y tenían como necesidad de comida y de techo. Entonces, la comunidad empezó a resolverlo de esta manera, dice el 32. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas le eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Ojo, miren, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casa los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según lo que tenían en necesidad. O sea, lo que le pasó a Ananías y Zafira no era primera vez que pasaba, que querían vender el terreno, ¿cierto? Y entregarlo a los pies de los apóstoles para poder repartirlo entre la comunidad que estaba siendo perseguida, para que a nadie les faltara nada. Entonces Ananías y Zafira en ese momento se tuvieron que sentir impresionados por la manifestación del Espíritu Santo. Entonces lo impulsó a dar, ¿cierto? Y le abrieron la puerta al Espíritu Santo en ese momento, que fue quien suavizó sus corazones, ¿cierto? Pero luego del tiempo, esa convicción disminuyó y comenzaron a arrepentirse de lo que habían pactado. Quizá se les pasó por la cabeza que en ese momento se les pasó por sentimentalismo o algo por el estilo, pero desgraciadamente ellos prometieron, ¿cierto?, que fue su error. Al fin y al cabo, al
al quedarse con parte del precio, no solamente le mintieron a los apóstoles, no solamente le mintieron a la comunidad a la que estaban ayudando, sino que le mintieron al Espíritu Santo, que era con el que habían hecho el pacto. Y se olvidaron de que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que no puede ser burlado, ¿cierto? Nos quedó claro la vez pasada de que el Señor hasta ve nuestras intenciones en nuestra dadivosidad. ¿Cómo no va a poder ver si alguien se queda con lo que no es suyo, ¿cierto? Entonces es súper importante que entendamos que la única forma de estar verdaderamente con el Señor es muriendo al yo. Qué importante es que, siempre nos damos cuenta que en las películas las personas cambian con dinero. Nuestro corazón avaro siempre se le vienen más ideas hasta con plata que uno no tiene todavía. Entonces, Ananías y Zafira sinceramente rechazaron la idea de ser vulnerables. Decidieron proveer para sí mismos en lugar de depender completamente de Dios. Y ese es el error que cometemos nosotros, ¿cierto? De creernos autosuficientes y dejar de depender de nuestro Creador, nuestro sustentador, que es el que nos lo da todo. En la Biblia habla súper importante de los votos, y los votos primero con el Señor no se toman a la ligera, ¿ya? Porque es nuestro Dios. El Señor, imagínense que el Señor es un caballero, el Señor es respetuoso con lo que es la palabra y es un hombre de palabra que si dice algo se cumple. Entonces espera lo mismo de nosotros, que si le prometemos algo nosotros cumplamos con lo que le estamos prometiendo. Entonces no se toman a la ligera los votos con el Señor. Segundo, no se tardan en cumplirse. Y tercero, hay un versículo que claramente dice: mejor no prometas a que prometas y no cumplas. Ahora viene asimila. Números 14-18, el Señor presenta dos posibles reacciones que puede demostrar cuando se trata con el pecado en sus criaturas, ¿ya? Y dice así, Números 14-18. Primero, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero, ojo, segunda parte, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Él utilizó esta última perspectiva al tratar con Ananías y Zafira. Pero la pregunta es, ¿fue arbitrario? Podemos pensar que cuando la raza humana merecía la muerte, nuestro Dios eligió sacrificarse. Ya ese es nuestro Dios, así de justo es. Y si murió por todos nosotros, ¿por qué ellos no recibieron misericordia? Pasa que cuando alguien reconoce sus pecados y los confiesa, hay misericordia disponible. Pero ¿qué pasa con quienes nunca confiesan? Quienes nunca transfieren sus pecados a Jesús. ¿Qué pasa con ellos? Terminan sufriendo la muerte eterna, que es el castigo del pecado, ¿cierto? Tenemos de ejemplo a los laodicenses. Ellos no confesaron sus pecados porque se sentían buenos a sus propios ojos. Y por contraparte tenemos el ejemplo de David, que David no fue una blanca paloma, David se equivocó bastante en su vida. Pero él no confió en su percepción sobre sí mismo, y en Salmo 139:23 él dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él no huyó de la culpa a ningún costo. Estaba interesado en poder confesar sus pecados y que el Señor fuera el que los salvara. Así que los invito a seguir el ejemplo de David y las muchas otras personas que se han equivocado en la vida
y le han confesado su pecado a nuestro Señor, que es el único que puede llevarlos. Ahora viene Aplica. Elena de White, en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, dice: muchos que profesan ser cristianos proveen abundantemente para ellos mismos y suplen todas sus necesidades imaginarias, mientras no prestan atención a las necesidades de la causa del Señor. Piensan que es ganancia retener todos los dones del Señor o una proporción egoísta de ellos, pero encuentran perdida en lugar de ganancia. Pérdida. Su conducta provoca la suspensión de los beneficios y bendiciones. Los hombres han perdido mucho a causa de su espíritu egoísta y avaro. Si hubiesen reconocido con plenitud y voluntariamente los requerimientos de Dios y si lo hubiesen satisfecho, su bendición se habría manifestado aumentando la producción de la tierra. Las cosechas habrían sido abundantes. Las necesidades de todos habrían sido ampliamente satisfechas. Cuanto más demos, tanto más recibiremos. Bien, estamos finalizando una sesión más de podcast. Agradecemos siempre su presencia, el cariño que nos dan y que estudien el folleto de Escuela Sabática. Les recordamos estudiar su folleto todos los días. Ya esta próxima semana es nuestra última lección. ¿Cómo se llamará la lección de esta próxima semana, Titi? El joven rico, dadores del tiempo del fin. Bien. Mira, ya estamos en la última y el próximo folleto se viene interesante, así que estudien siempre este folleto. Recuerden comentarnos, darnos sus comentarios igual, porque no solo pueden dejar saludos, también pueden comentarnos sobre la lección. Recuerden estudiar su folleto Escuela Sabática. Todos nuestros materiales están en Instagram, Ministerio Joven Unión Chilena, en YouTube, en Facebook y Espacio Podcast. Puedes buscar esa palabra, o sea, esa frase, Espacio Podcast en Spotify. Que el Señor te bendiga. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.